Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 901. Me pusiste en una estacade. Ellen empezó a ver dobles y casi se desmaya. Pero se mantuvo despierta. Pedro. Ese es tu prometido. ¿Le diste el dinero? Ella preguntó. Minerva asintió tontamente. Ellen se puso furiosa. ¿Por qué hiciste eso? Minerva. Te dije que es un estafador. Te dije que tuvieras cuidado. ¿Por qué no me escuchaste? No hay almuerzo gratis en este mundo. Deberías haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Ahora me hiciste perder 10 millones. ¿Tienes alguna idea de lo grave que es eso? Minerva comenzó a llorar. Lo siento. Tía Ellen. No debí haberte arrastrado a esto. No quiero vivir más. Solo déjame suicidarme, inmediatamente después. Se levantó y corrió hacia la ventana. Pero Ellen la detuvo. Cálmate. Minerva. No hagas eso. Le tomó un tiempo. Pero logró detener a Minerva. Aunque Ellen ya estaba empapada en sudor. Ella estaba temblando de miedo mientras se hundía en el impacto total de la situación. 10 millones. ¿Cómo se supone que debo explicarme? Quiero decir. No es nada para nosotros ahora. Pero si James se entera de que se lo di a Minerva. Me echará de la casa. Después de un rato de silencio. Ellen tomó una decisión. Llamemos a la policía. Tal vez podamos llegar a él a tiempo. Sin embargo. Minerva negó con la cabeza. No. Nosotros. No podemos llamar a la policía. Tía Ellen. Ellen estaba atónita. ¿Por qué? ¿Cómo se supone que encontraremos a ese estafador si no llamamos a la policía? Suscríbete a Doragon. Minerva se sonrojó y miró al suelo. Tía Ellen. Él me tomó muchas fotos. Si llamamos a la policía y agitamos las cosas. Subirá mis fotos a internet. Estaré arruinado entonces. Ellen no entendía lo que estaba diciendo. ¿Qué? Son solo fotos. ¿Por qué les tienes tanto miedo? Tate susurró. Tía Ellen. Quiere decir desnudos. Ellen estaba petrificada. Ella no sabía qué decir a eso. Minerva miró hacia abajo con torpeza. Peter tomó muchos de sus desnudos cuando estaban saliendo. Ella pensó que era porque él la amaba. Pero ahora sabía que lo había hecho para no llamar a la policía. Cuando buscó en la casa de Peter, encontró sus desnudos allí. Peter dejó un mensaje en las fotos, diciendo que subiría sus fotos a internet si llamaba a la policía. El mensaje fue la gota que colmó el vaso. Sabía que si se publicaban sus desnudos, sería su fin. Casarse con un buen hombre sería imposible entonces. Por eso eligió tragarlo en lugar de llamar a la policía. Ellen estuvo callada durante mucho tiempo. Pero al final. Lloró. Ted, tu niña tonta. ¿Por qué lo dejaste hacer eso? Eres una chica. Tu matrimonio se arruinará. No deberías haber dejado que tomara tus desnudos. Minerva también estaba llorando. Escondiendo su cabeza entre sus manos. Arrepintiéndose de todo lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. ¿Qué debo hacer ahora? Tía Ellen. No quiero vivir más. No debí haberte metido en esto. Tía Ellen. Ella sollozó. Todo el color desapareció del rostro de Ellen. Yo tampoco tengo idea. James se divorciará de mí si se entera de esto. Realmente me pusiste en una estacade esta vez. Minerva. Minerva lloró aún más fuerte. No sabía que resultaría de esta manera. Peter es un buen tipo. Un caballero.
¿Cómo esperas que vea a través de sus mentiras? No entiendo. Se supone que es un caballero. ¿Cómo podría estafar a una dama como yo? Capítulo 902. Un actor profesional. Minerva y Ellen lloraron abrazadas, arrepintiéndose de todo lo que habían hecho. Les tomó mucho tiempo calmarse y, finalmente, Ellen suspiró. Ahora, ¿qué debemos hacer? Son 10 millones. No $10. ¿Cómo se supone que le contaré a James sobre esto? Minerva tuvo una idea. Tía Ellen. Liam está administrando una empresa de construcción, por lo que debe tener mucho dinero. Probablemente no te pedirá que le devuelvas los 10 millones pronto. ¿Por qué no le pides que te lo dé para que puedas arreglar las cosas? En cuanto a mí, Tate y yo comenzaremos a trabajar y te devolveremos el dinero una vez que ganemos suficiente dinero. Si hubiera alguien más allí, sabrían que Minerva solo estaba mintiendo. Después de todo, a ambos les tomaría algunas vidas ganar 10 millones. Ellen, sin embargo, la miró con cariño. Oh, niña tonta. Eso será demasiado para ti y Tate. Minerva suspiró. Esto es culpa nuestra. Así que por supuesto tendremos que devolvértelo. Lo siento. Tía Ellen. Tengo muchas ganas de suicidarme. Pero no puedo hacerlo. No cuando sé que tendrás que asumir esta deuda solo. No te preocupes. Tía Ellen. Tate y yo ahorraremos y te devolveremos el dinero sin importar qué. Conmovida, Ellen palmeó la mano de Minerva. No te culpes. Minerva. Yo, trataré de pensar en algo. En el peor de los casos, James me echará una bronca. Pero ya llevamos mucho tiempo casados. Él, probablemente no me ahuyentará. No te presiones demasiado. Luce más animado. De acuerdo. Él encalmó a los hermanos y se fue, luciendo preocupada. Suscríbete a Doragon. En el momento en que se fue, Minerva y Tate empezaron a sonreír. Te lo dije. Solo actúa inocente. Llora un poco. Di que saltarás de un edificio y ella comenzará a sentir lástima por ti. Y ahora ya ni siquiera quiere que le devolvamos el dinero. Tate se rió. Minerva tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Lo hice bien, ¿verdad? Lloré mucho gracias a las gotas para los ojos que puse de antemano. No podría haberla engañado de otra manera. Tate le dio un pulgar hacia arriba. Eres genial, Minnie. Minerva soltó una risita, pero luego suspiró. Maldita sea. No lo vi venir. Nunca pensé que Peter fuera un estafador. Y me estafó con 7 millones. ¿Por qué me enamoré de él en primer lugar? Tate escupió. Extranjero mi pie. Es peor que tu tipo habitual de kata. A partir de ahora, no deberías confiar en ellos. Minnie. Minerva le indicó que bajara. No. Tate. No se puede hacer una generalización apresurada sobre ellos. Peter es una persona. Los extranjeros son aún mejores en general. Además, es culpa de Kata que haya acabado así. Solía ser un buen tipo. Es la gente de aquí la que lo llevó por mal camino. Tate hizo un puchero. No creía que el razonamiento de su hermana fuera lógico. Ya basta de hablar de él. Minnie. Ya se ha ido. Minerva apretó los dientes. Pero me estafó con 7 millones. Así que, no es tu dinero. Es de los Cunningham. ¿Por qué estás tan enojado por eso? Además, todavía nos quedan 3 millones. Capítulo 903. Quedan 3 millones. Peter solo necesitaba 7 millones. Pero Tate y Minerva pidieron prestados 10 millones a Ellen. Le dieron 7 millones a Peter, dejándolos con 3 millones. Eso animó a Minerva.
Oh. Casi me olvido de eso. Ahora que Peter se ha ido. No tienen a quién preguntar. Así que podemos embolsarnos todo el dinero restante. ¿Cómo planeas gastarlo? Tate respondió. Me compraré una bicicleta Harley y me quedaré con el resto para uso futuro. Minerva se burló. Tomaremos 1,5 millones cada uno. Y tú solo obtendrás una bicicleta. Bueno. Voy a conseguir un coche. Un Porsche. Para ser exactos. Entraré en el círculo de la alta sociedad. Y si algún tipo rico se enamora de mí, estaremos listos para toda la vida. Tate se rió. Oh. Minnie. 1,5 millones solo es suficiente para un Porsche normal. Ni siquiera lo tocaré. Primero compraré la bicicleta. Luego le pediré más dinero a la tía Ellen. Después de eso, me compraré un Ferrari. Ese es mi boleto al escalón más alto de Eastcliff. Minerva lo miró. Pequeño mocoso ambicioso. Bien. Te transfiero el dinero más tarde. Poner a buen uso. He decidido el auto que voy a comprar. Así que lo compraré mañana. Suscríbete a Doragon. Jajaja, los dos se rieron con aire de suficiencia en la habitación. Al mismo tiempo, Ellen se dirigía al sitio de construcción de Liam. Preocupada. Cuando lo conoció, dudó un momento antes de decir: Liam, es posible que no pueda devolverte el dinero tan pronto. Invertí el dinero y no puedo retirarlo tan pronto. Así que, Liam lo pensó un poco antes de responder solemnemente. Ellen. El dinero es para el sitio de construcción. Tenemos mucho. Así que no me importa dejarte usarlo. Pero el problema es que Matthew es dueño de la empresa. Sus hombres vienen a revisar las cuentas cada pocos días más o menos. Si descubre que falta el dinero, me preguntará y tendré que responderle. Ellen entró en pánico. ¿Qué? ¿Quién le dio el derecho de revisar las cuentas? Eres el gerente general. Por lo que deberías manejar las cuentas. No él. Liam estaba encantado de escuchar eso. Pero fingió verse frustrado. No puedo hacer nada al respecto. Ellen. Él es el CEO. Así que no puedo decir que no. Además, James fue quien le asignó el cargo. De hecho, parece que no le agrado a Matthew y sigue intentando hacerme tropezar. Tengo muchas ganas de ayudarte. Pero Matthew es un problema. Ellen golpeó la mesa. Ignóralo. Liam. Solo sácalo si quiere revisar las cuentas. No es un director general. Ese tipo es solo nuestro yerno residente. El hecho de que le hayamos pedido que maneje la empresa no significa que pueda hacer lo que quiera. Si te amenaza, házmelo saber de inmediato. Me ocuparé de él. Liam estaba encantado. Mientras esperaba que Ellen dijera eso. Muy bien entonces. Ellen. Entonces no habrá problema. Toma el dinero y manténlo todo el tiempo que quieras. No dejaré que nadie se entere. Dime si necesitas más dinero. Puedo dártelo cuando quieras. Él sonrió. Capítulo 904. ¿Quién eres tú para revisar mis cuentas? Ellen sintió que su corazón estaba a punto de salirse de su garganta hasta que escuchó lo que dijo Liam. Mientras Liam no tuviera una necesidad desesperada de dinero, ella no estaría expuesta por el momento. Además, se sintió bastante conmovida por las palabras de Liam. Ella asintió. Eres el más dulce. Liam. No es de extrañar que te quiera tanto. Una vez que termine este proyecto, papá y yo encontraremos la manera de convertirte en el director general de la empresa. Solo danos algo de tiempo. Tendrás que hacer lo mejor que puedas. De acuerdo. No nos defraudes. Liam respondió con un par de asentimientos consecutivos. No te preocupes. Mamá. No te decepcionaré. Abrió los labios en una sonrisa en el momento en que Ellen se fue.
muy pronto. Julián abrió la puerta y entró corriendo en la habitación. ¿Qué hiciste esta vez? ¿Por qué se transfirieron otros 30 millones de la cuenta de la empresa? Solo llevas unos días en la empresa y has gastado casi 500 millones. Liam. Al menos podrías haberme hablado del dinero antes de gastarlo. Yo soy el que está a cargo de las finanzas de la empresa. Después de todo, ni siquiera sé a dónde se ha ido todo el efectivo ahora. Entonces, ¿cómo se supone que debo administrar los fondos de la empresa? Deja de parlotear. Liam le lanzó a Julián una mirada sucia. Soy el gerente general de la empresa. Y hay tantos asuntos menores y mayores que tengo que manejar en esta empresa. ¿Esperas que te informe de cada uno de ellos? ¿Eres el gerente general o soy el gerente general? Necesitas saber cuál es tu posición. Julián. Julián estaba furioso en este punto. Claro. Tú eres el gerente general. Liam. Pero como oficial de finanzas de la empresa, tengo derecho a manejar todas las transacciones de la empresa. Dame las cuentas de la empresa. Necesito proporcionar algunas aclaraciones a la junta directiva de la compañía. Al mismo tiempo, Matthew llegó y paseó por el sitio mientras Sacha se mantenía ocupada con el trabajo. Estaba aburrido de estar solo. Así que se dirigió a ver si Julián quería almorzar. Matthew acababa de llegar a la oficina cuando escuchó voces de personas discutiendo en la habitación. ¿Quién crees que eres? ¿Quién eres tú para revisar mis cuentas? Eres solo uno de los perros de Matthew. Incluso Matthew es solo uno de los perros de la familia Cunningham. Él nunca ha tenido las agallas de revisar mis cuentas. Así que, ¿quién te crees que eres para pedir tal cosa? Matthew frunció el ceño. Reconoció la voz. Pertenecía a Liam. ¿Qué está pasando? Julián sonaba furioso cuando respondió a las palabras de Liam. Estoy a cargo del departamento de finanzas. Se supone que debo manejar todas las cuentas de la compañía. Pero ahora, no tengo nada conmigo ya que te estás quedando con todas las cuentas. ¿No crees que es mi deber aclararte estas cuestiones? ¿Cómo se supone que voy a hacer mi trabajo si no sé lo que está pasando en absoluto? Deja de decir tonterías. Liam aulló. Soy el gerente general. Tengo el derecho de manejar estos asuntos. Si sientes que no puedes manejar las finanzas de la empresa, puedes renunciar a tu trabajo y vete a la mierda. No voy a detenerte. Tú, solo estás jugando con mi trabajo ahora mismo. Julián lloró. ¿Quién dijiste que está tratando de meterse contigo? Gritó Liam. Mierda. Tú. Pedazo de basura retrasado y cojo. Habrías estado mendigando comida en las calles si los Cunningham no te hubieran acogido. ¿Cómo te atreves a venir y señalarme con el dedo ahora? Como dije, soy el gerente general y haré lo que quiera. Puede continuar y contarle a Matthew sobre esto si no está satisfecho con este incidente. Ve y mira si ese pedazo de basura te defenderá. Liam no pudo terminar su oración cuando Matthew abrió la puerta y entró con una mirada gélida en su rostro. En un instante, la expresión de Liam cambió antes de ocultar sus sentimientos dejando escapar una fría burla. Liam luego le lanzó a Matthew una mirada desdeñosa. ¿Qué está pasando aquí? Matthew pronunció con voz profunda. Antes de que Julián pudiera responder, Liam habló apresuradamente. ¿Qué significa esto? Matthew. Estás enviando gente a revisar mis cuentas todos los días cuando fuiste tú quien aceptó mi puesto como gerente general. ¿Tienes algo contra mí? ¿Qué es? ¿Estás disgustado porque papá me dejó ser el gerente general? Me estás causando problemas indirectamente porque estás secretamente descontento con esto. Podrías haber dicho algo si no quisieras que yo fuera el gerente general. No tienes que participar en acciones tan insignificantes. Matthew frunció el ceño. Deberías cuidar tus palabras. Liam. ¿Cuándo he intentado hacerte la vida difícil? Capítulo 905.
No tienes derecho a cuestionarme. Bien. No es esa la verdad. Liam gruñó. Se está realizando una renovación fuera del área de la villa ahora. Y tengo que administrar todos los esfuerzos para ser ecológico en la comunidad. Tengo tantas cosas de que preocuparme. Estoy poniendo todos mis esfuerzos en esta empresa. Pero tienes a Julián para que controle las finanzas. Revisa mis cuentas 2 veces al día y se niega a darme dinero de vez en cuando. Papá es quien quería que yo fuera el gerente general. Matthew. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando haces esto? ¿Te preocupa que robe el dinero de la empresa o te preocupa que papá robe el dinero de la empresa? Julián estaba a punto de perder la cabeza en este punto. Deja de intentar culpar a los demás. Ahí es. Ha habido un gasto de casi 500 millones desde que llegaste a la empresa. ¿Cuándo no te he dado los fondos que necesitabas? ¿No crees que estás gastando el dinero demasiado rápido? Estoy administrando las finanzas de la empresa y te di un total de 500 millones. Pero no sé en qué gastaste este dinero. ¿Qué tiene de malo que venga a hacerle algunas preguntas al respecto? ¿Cómo puedes decir que te estamos causando problemas solo por esto? ¿Cómo gastó Liam tanto dinero? Matthew se quedó atónito después de escuchar las palabras de Julián. ¿Cómo debería saberlo? El rostro de Julián estaba sonrojado por la ira cuando respondió. Todo el dinero se ha ido. Pero no sé a dónde fue. De repente. Liam golpeó la mesa con la palma de la mano con enojo. Deja de hacer tantas preguntas cuando apenas sabes lo que está pasando. Larson. ¿Tiene idea de cuánto cuesta renovar las paredes exteriores de la zona residencial? Además, mira lo grande que es la zona residencial de la villa. ¿Crees que es barato poner en marcha las iniciativas de ecologización en toda esa zona? Estamos tratando de esculpir una residencia de alto nivel aquí. No una de esas áreas de viviendas baratas y de mala calidad. Solo tiene sentido para mí elegir lo mejor para tal proyecto. ¿Qué hay de malo en gastar un poco más de dinero? ¿Sabes cuántas propiedades ha vendido nuestra empresa recientemente? Matthew. Estoy haciendo todo esto por el bien de las ventas de la empresa. Estoy haciendo algo mal. Una vez más. Matthew arqueó las cejas. No había prestado mucha atención a la empresa constructora en los últimos días. Por lo que en realidad no sabía mucho sobre las ventas recientes de la empresa. Deja de decir tonterías. Julián frunció los labios. Tu gasto tiene algo que ver con las ventas de la empresa. La mitad de los clientes que vienen a comprar propiedades son personas que ya han inspeccionado la zona en el pasado. Ya tenían la intención de comprar nuestras propiedades. La otra mitad de los clientes son amigos de Tiger y del presidente Carlson. Ellos fueron los que lograron que sus amigos compraran nuestras propiedades. ¡Qué absurdo! Liam aulló agitadamente. Habrían comprado esas casas si no me hubiera asegurado de que las casas estuvieran tan bien construidas. ¿Crees que estamos vendiendo casas a idiotas? ¿Crees que podríamos convencer a la gente de que compre casas simplemente hablándoles con dulzura? Julián miró a Liam. Seguro que tienes una boca grande. Liam. Comenzaste a manejar las etapas posteriores de la renovación hace solo unos días. Ni siquiera habías comenzado la renovación cuando esos clientes vinieron a comprar nuestras propiedades. ¿Qué tienen que ver sus compras con su renovación? Finalmente. Liam se quedó sin palabras. Sin embargo, rápidamente maldijo a Julián. Mierda. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esta empresa constructora nos pertenece a los Cunningham. Nos ocuparemos de todos nuestros asuntos por nuestra cuenta. No necesitamos a un extraño como tú para entrometerse en nuestro negocio. Es algo de mi incumbencia entonces. Matthew pronunció con frialdad. Tú también deberías mantener la boca cerrada. Larson. Sí, Liam. Estoy aquí porque papá quiere que esté aquí. No tiene nada que ver contigo. Puedes buscar a papá si no estás contento con esto. Puedes decirle a papá que me hable él mismo.
No tienes derecho a cuestionarme. Con eso, Liam se dio la vuelta y se fue sin darle a Matthew la oportunidad de responder. Julián todavía estaba furioso cuando se acercó a Matthew. Matthew. Ese bastardo es simplemente demasiado arrogante. Ha estado saliendo de copas todas las noches desde que llegó a la empresa. Nuestros proveedores le han estado comprando rondas y rondas de bebidas todos los días. El gasto estimado de nuestra empresa para la renovación y las iniciativas ecológicas fue de aproximadamente 200 millones. Pero ya ha gastado 500 millones. Además, es solo el comienzo. Si esto continúa, nuestra empresa gastará al menos 1.000 millones solo en estos proyectos. Tienes que mantener un ojo en él. De lo contrario, va a tirar todo el dinero de la empresa por la ventana. Capítulo 906. No tiene derecho a comprobar las cuentas de la empresa. Matthew frunció el ceño. Ya sabía que Liam aprovecharía esta oportunidad para meter algo de dinero en sus propios bolsillos. Realmente no me importaba al principio porque no quería tener otra discusión con James y Ellen por algo como esto. Pero nunca esperé que Liam fuera tan codicioso. Está tratando de convertir un proyecto de 200 millones en un proyecto de 1.000 millones. Él va a obtener una gran suma de dinero de esto. En el momento en que Liam salió del edificio de la empresa, se apresuró a encontrarse con Demi, que estaba en medio de su juerga de compras. Matthew vino a la oficina. Demi está a punto de comprobar las cuentas de la empresa. La expresión de Demi se transformó en una de sorpresa. ¿Por qué sucede esto tan pronto? ¿Qué vas a hacer ahora? Liam sonrió. Está bien. Hablé con mamá y papá antes de esto. Podemos hablar con ellos sobre este asunto cuando nos reunamos con ellos para comer más tarde. Matthew no podrá hacer nada mientras mamá y papá no le permitan revisar las cuentas. Ella pareció darse cuenta después de escuchar sus palabras. ¿Realmente has pensado en esto? Cariño. Tienes a mamá y papá de nuestro lado incluso antes de que sucediera algo. Las cosas habrían sido más difíciles de manejar de otra manera. Él se rió. Bien. Puedes ir a buscar a mamá. Y puedes contarles sobre esto. Conoceré a papá ahora. Cenaremos esta noche. Después de eso, Liam se apresuró a ir a la farmacia. James había estado ocupado con la renovación de la farmacia en las últimas semanas. Y parecía bastante desconcertado cuando vio a Liam aparecer en la tienda. ¿No estás ocupado hoy? Liam. No tengo mucho que hacer en el trabajo por ahora. Respondió Liam con una sonrisa. Por cierto. Papá. ¿Cómo van las cosas con las acciones que compraste por última vez? Suscríbete a Doragon. La mirada en el rostro de James se oscureció un poco. Uno de sus amigos le había recomendado que comprara algunas acciones anteriormente y había obtenido algunas ganancias de ello. James pensó que esta sería una buena forma de hacerse rico. Por eso transfirió 1 millón de la cuenta de la farmacia para comprar más acciones. Se benefició un poco más la segunda vez. Después de eso, tomó una gran decisión y sacó un total de 10 millones de la empresa para invertir en acciones. Sin embargo, no ganó nada de dinero en ese momento. E incluso sufrió algunas pérdidas. Tenía miedo de que Ellen revisara las cuentas. Por lo que ya no se atrevía a jugar con las acciones. Más tarde, inmediatamente transfirió el dinero a la cuenta de la farmacia. Sin embargo, James se sintió bastante incómodo después de las pérdidas que encontró en el mercado de valores. Por ello, se dirigió a Liam, quien le ofreció un total de 20 millones para invertir. James no tuvo tanta suerte con esta inversión. Perdió alrededor del 40% de sus inversiones. Por lo que su capital inicial de 20 millones se convirtió en poco más de 10 millones. Se sentía como si estuviera preparado para caer muerto. Cuando Liam le hizo esa pregunta, respondió en un tono incómodo. Las acciones no están tan mal. ¿Por qué?
La empresa constructora necesita dinero. Liam podía adivinar lo que estaba pasando solo por la mirada en el rostro de James. Pero solo se rió entre dientes. No necesito dinero ahora. Sin embargo. Bueno. Matthew quiere revisar las cuentas de la compañía. Y mis cuentas no cuadran. Papá. ¿Por qué no transfieres los fondos a la cuenta de la empresa? Podemos hablar de esto una vez que me ocupe de Matthew. De acuerdo. Un escalofrío recorrió la espalda de James cuando escuchó las palabras de Liam. ¿Dónde voy a encontrar el dinero para Liam? Frunció el ceño antes de responder con un tono irritado. ¿Qué está tratando de hacer Matthew? La empresa está inundada de trabajo y él está tratando de comprobar las cuentas de la nada. No está causando más problemas. Se acerca el plazo para la zona residencial. ¿Y si su intromisión provoca un retraso en el plan? Liam respondió apresuradamente. Yo le he dicho lo mismo. Papá. Sin embargo. Nunca me escucha. Sigue diciendo que la empresa constructora ha estado gastando demasiado dinero. Papá. Estamos construyendo una de las zonas residenciales más lujosas. Es natural que gastemos más. Me nombró gerente general porque quería que verificara y garantizara la calidad de este proyecto. ¿Verdad? Pero Matthew está tratando de verificar las cuentas de la compañía ahora. Entonces, ¿en quién de nosotros no confía? ¿Tú o yo? James se enfureció en el momento en que escuchó el discurso de Liam. Así que golpeó la mesa con la mano. Dile esto. No tiene derecho a comprobar las cuentas de la empresa. Tendrá que preguntarme antes de hacer tal cosa. ¿Realmente cree que nadie en la familia puede controlarlo? Capítulo 907. No puede continuar con esta investigación. Esa noche, Matthew le contó a Sacha sobre este incidente una vez que llegaron a casa. Arqueó las cejas con ira después de enterarse del incidente. Lo sabía. No era una buena idea que Liam fuera el gerente general. Olvídalo. Hablaré con papá en la noche y haré que papá eche a Liam de la empresa. Dijo Sacha enfadada. Matthew asintió de acuerdo. Tenía la misma idea en la cabeza. Pero por alguna razón, sentía que las cosas no iban a ir tan bien. James todavía muestra una sensación de hostilidad hacia mí. Después de todo, puede que no esté de acuerdo con nuestra idea de echar a Liam de la empresa. James y Ellen no habían regresado a casa incluso después de las 8 de la noche. Por lo tanto, Matthew y Sacha no tuvieron más remedio que salir a comer. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que tanto James como Ellen también estaban en casa. Liam y Demi estaban sentados a un lado. Y sus rostros estaban sonrojados. Parecía como si hubieran tomado unas copas. James golpeó la mesa con la palma de la mano en el momento en que Matthew entró. Finalmente regresaste. Matthew. Le gritó a Matthew en el momento en que este entró en la casa. Ven aquí ahora mismo. Matthew se congeló por un momento. ¿Qué está pasando esta vez? ¿Qué estás tratando de hacer? Papá. Sacha protestó enojada. Suscríbete a Doragon. ¿Te callas? Gritó James. Dime. Matthew. ¿Estás descontento porque conseguí que Liam trabajara como gerente general? Probablemente pienses que no debería entrometerme con la empresa constructora ya que soy un anciano. ¿Verdad? Es por eso que sigues causándole problemas a Liam. Es por eso que intentas meterte con él y echarlo. Estás tratando de demostrar que estoy equivocado. ¿Cuándo le he causado problemas? Papá. Matthew frunció el ceño pesadamente. ¿Cómo te atreves a decir que no hiciste nada? James aulló. ¿Qué le pasa a Julián? No está ofreciendo ninguna ayuda a Liam en la empresa constructora y se aferra a los fondos de la empresa sin dárselos a Liam. ¿Qué intenta hacer Julián? Organizaste a tus hombres para que manejaran las finanzas de la empresa. Matthew. ¿Cómo esperas que Liam haga algo cuando le pones una correa alrededor del cuello?
Es el gerente general de la empresa. ¿Cómo puede hacer su trabajo si no tiene suficiente voz en sus acciones? Matthew le lanzó una mirada a Liam. Era evidente que Liam dio el primer paso para quejarse de Matthew. Las cosas no son como parecen. Papá, pronunció Matthew con un suspiro. La verdad es que Julian sintió que las cuentas de la compañía han estado por todos lados recientemente. Muchas de las cuentas no cuadraban y parecía que se estaba perdiendo mucho dinero. Julian solo revisó las cuentas para poder dar una explicación a la junta directiva. Los corazones de James y Ellen dieron un vuelco cuando escucharon las palabras de Matthew. Desapareció mucho dinero. Nosotros fuimos los que lo tomamos. ¿Verdad? Entonces, Julian nos está investigando por tomar el dinero. Ambos apretaron los puños ante ese pensamiento. No podían permitir que Julian continuara con la investigación. Ellen agarró el vaso de la mesa antes de arrojárselo a Matthew mientras gritaba. Cállate. Matthew. ¿Crees que no sé la clase de persona que eres? Antes. Cuando estabas en la farmacia. Colocaste a Julian Tiger y ese otro tipo. Ed. En la empresa. Ustedes estaban tratando de apoderarse de nuestro negocio familiar. Ahora. Estás haciendo lo mismo en la empresa constructora. James consiguió que Liam fuera el gerente general. Y tú conseguiste que Julian fuera el oficial de finanzas para que pudiera impedir que Liam hiciera cosas. En última instancia. Solo eres una persona completamente malvada y desagradable. En la superficie. Usted acordó dejar que Liam ocupara el puesto de gerente general. Pero en secreto colocó a sus hombres en la empresa para ir en contra de los deseos de Liam. Estás dificultando que Liam haga su trabajo. Nunca he visto a alguien tan horrible como tú. Una mirada de confusión se extendió por el rostro de Matthew. En este punto, Sacha no pudo soportarlo más. Así que habló. Puedes ser un poco más racional aquí. Mamá. La empresa constructora pertenece a Matthew. ¿Qué tiene esto que ver con la familia Cunningham? Esta es la compañía de Matthew. Y ustedes fueron los que insistieron en tener a Liam como gerente general. Dado que los fondos de la empresa están desapareciendo en manos de Liam. ¿No debería Matthew, como presidente de la empresa, cuestionarlo? Capítulo 908. Una indicación de confianza. Las palabras de Sacha parecieron haber despertado el avispero. Y Demi inmediatamente se burló en voz alta. Eso no suena bien. Sacha. Claro. La compañía constructora existe bajo el nombre de Matthew. Sin embargo, espero que no hayas olvidado que papá fue quien transfirió las acciones a Matthew. En otras palabras, papá fue quien le dio la empresa. Además, Matthew es solo un yerno residente. Hay algo aquí que realmente le pertenezca. Su ropa y comidas las proporcionamos los Cunningham. ¿Cómo se atreve a decir que la empresa le pertenece? Todo pertenece a los Cunningham. ¿Entiendes? Del mismo modo, James perdió los estribos después de escuchar las palabras de Sacha. ¿Qué quieres decir con eso? Sacha. Matthew es solo un yerno residente. ¿Cómo puedes decir que la constructora le pertenece? Incluso si ustedes alguna vez se divorcian. Un yerno residente como él debería irse sin quitarnos nada. ¿Qué tienen que ver nuestros asuntos familiares con él? Ellen negó con la cabeza decepcionada. ¿Cómo resultaste así? Sacha. ¿Por qué estás apoyando a un extraño en lugar de a tu propia familia? No sabes quién es el más cercano a ti aquí. Todas sus palabras solo hicieron que Sacha se enfureciera más que nunca. Ustedes, todos ustedes están diciendo tonterías. ¿Qué hay de malo en ser un yerno residente? Eso lo hace menos persona. Claro. Ustedes fueron los que transfirieron las acciones de la empresa constructora a Matthew. Pero no olviden la razón por la que lo hicieron. Querías que Matthew asumiera la culpa por ti porque tenías miedo de ir a la cárcel. Ahora,
Usted está tratando de reclamar la compañía constructora después de que Matthew hizo el trabajo duro para arreglar el negocio. No tienes vergüenza. Acabas de llamarme desvergonzado. James estalló en ira. Repítelo. ¿Qué es esto? ¿Te da vergüenza tener un padre como yo? Bien. Si te he avergonzado de alguna manera, saldré y traeré un auto para atropellarme ahora. No te avergonzaré más una vez que esté muerto. ¿Cómo te suena eso? James gritó mientras salía corriendo por la puerta. Liam se apresuró a detener a James. Papá. Cálmate. Papá. Ah. Todo es mi culpa. No supe administrar la empresa. ¿Por qué no le permites a Matthew revisar las cuentas? Papá. No soy culpable de nada. De todos modos, suscríbete a Doragon. James sintió como si su corazón se detuviera por un momento. Puede que no seas culpable de nada. Pero yo sí lo soy. Pensó James. En el momento en que Matthew revise todas las cuentas, descubrirá la suma de dinero que solía invertir en acciones. La misma mirada de terror apareció en el rostro de Ellen. No podía exponer su incidente con los 10 millones. Por lo tanto, ambos gritaron al mismo tiempo. Tonterías. ¿Por qué debería revisar las cuentas solo porque así lo desea? ¿Quién es él? Mira. Tu mamá y yo somos las únicas dos personas que podemos revisar las cuentas de la empresa. De acuerdo. A partir de mañana, los dos nos turnaremos para vigilar a la empresa constructora. No seremos tan amables si vemos a alguien tratando de verificar las cuentas nuevamente. James siseó. Liam sonrió mientras nadie miraba. Matthew nunca más podrá revisar las cuentas. Sin embargo, Sacha aún no estaba lista para ceder. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mamá. Papá. Matthew solo quiere revisar las cuentas. Ni siquiera es gran cosa. Es necesario que ambos reaccionen con tanta fuerza. Pueden dejar que Matthew haga una verificación ya que Liam afirma que no es culpable de nada. ¿Por qué están tan en contra de esto? Realmente podría haber algún problema con las cuentas de la empresa. Tanto Ellen como James palidecieron de inmediato. ¿Qué tipo de problemas podría haber? Ambos preguntaron al mismo tiempo. Ellen abrió mucho los ojos mientras miraba a Sacha. Esto no se trata de las cuentas de la compañía. Sacha. Es una cuestión de orgullo. Tu padre fue quien le asignó a Liam el puesto de gerente general. Y Liam está allí como representante de la familia Cunningham. Si Matthew revisa las cuentas, indica que no confía en Liam. No confiar en Liam indica que no confía en tu padre ni en la familia Cunningham. ¿Cómo mantendremos la cabeza en alto en el futuro si simplemente permitimos que Matthew nos controle de esa manera? Si este asunto se difunde al público, algunas personas podrían incluso pensar que un yerno residente se ha hecho cargo del poder de los Cunningham. Capítulo 909. Codicia insaciable. Mamá. No tienes ningún sentido. Sacha tenía una expresión aturdida mientras hablaba. Matthew solo está tratando de revisar las cuentas. ¿Cómo se relaciona esto con el orgullo y la reputación de la familia Cunningham? Además, ¿a quién le importa lo que está pasando en nuestra familia? Claro que tiene sentido. James gruñó. Si Matthew revisa las cuentas ahora, muestra que no confía en mí. Puedo asegurarte que tu abuelo y tu tío me están esperando para hacer el ridículo. Siguen diciendo que nuestra familia está obedeciendo las palabras de un yerno residente en la actualidad. Si Matthew realmente verifica las cuentas, no les dará la razón. Ellen hizo un gesto desdeñoso mientras hablaba. De todos modos, iré a vigilar de ahora en adelante. Además, quiero que transfieras a Julián a otro departamento. Matthew. No quiero verlo en el sitio de construcción. Sí. Transfiere a Julián a otro lugar. James asintió. Si vuelve a aparecer en el sitio, entonces, caeré muerto frente a tus ojos.
En este punto, Sacha estaba furiosa. Estaba a punto de contraatacar cuando Matthew extendió un brazo para detenerla. Vamos a seguir tus deseos ya que ustedes insisten en hacer esto. Mamá. Papá. Respondió. Sacha le lanzó una mirada. Pero él levantó una mano para detenerla. Tanto James como Ellen estaban eufóricos. Finalmente pudieron relajarse un poco ya que Matthew se comprometió y accedió a sus solicitudes. Mientras tanto, Liam estaba igual de feliz una vez que terminó la conversación. Había obtenido el resultado exacto que esperaba. Una vez que Matthew se fuera, podría tomar libremente todo el dinero de la empresa constructora para sí mismo. Dijeron que las iniciativas verdes de afuera gastarían hasta 200 millones. Voy a hacer un total de 20.000 millones. Suscríbete a Doragon. Una vez que llegaron a la habitación, Sacha se enfrentó de inmediato a Matthew. ¿Cómo pudiste aceptar ir con sus deseos? Matthew. Tiene que haber algo mal aquí. Estoy seguro de que debe haber algún problema con las cuentas de la empresa constructora. Creo que deberíamos comprobarlo. Matthew respondió con una leve sonrisa. Por supuesto que lo haremos. Pero no hay prisa. Solo continuaremos peleando con mamá y papá si insistimos en hacerlo ahora. No tiene sentido mantener la discusión. Encontraré una manera para que alguien revise las cuentas a escondidas mañana. Sacha frunció el ceño por un momento. Pero finalmente asintió con la cabeza. Ella estuvo de acuerdo con lo que dijo Matthew. No fue una sabia decisión continuar con su discusión con Ellen y James. Al día siguiente, Matthew arregló el traslado temporal de Julián. Los gastos de Liam solo se salieron de control después de que Julián se fue. Gastó 100 millones solo ese día. Al mismo tiempo, llamó a Matthew y le pidió que preparara más dinero para la empresa constructora. Liam amenazó con usar el área residencial como un activo prendado para que, de lo contrario, pudiera pedir dinero prestado al banco. Matthew le aseguró a Liam que estaba reuniendo los fondos y que Liam no tenía que preocuparse por eso. Una sonrisa complaciente se extendió por su rostro cuando Liam se acostó en el sofá y se rió entre dientes. Demi. Acabo de darme cuenta de que ser gerente general es mucho mejor que ser director ejecutivo. Mire. Si nos convertimos en directores ejecutivos, tendríamos que preocuparnos por los fondos y tendríamos que preocuparnos por cuánto podemos beneficiarnos de las áreas residenciales. Además, no obtendríamos mucho dinero incluso si la empresa estuviera ganando. Sin embargo, como gerente general, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que la junta directiva reúna capital para nosotros. No tenemos que preocuparnos por nada más. Según mis estimaciones, esta vez podremos ganar hasta 1.000 millones. Ciertamente ganaremos más que el CEO. ¿Qué opinas? Demi se rió. No me importa. Quiero que me compres un Ferrari una vez que tengas el dinero. Tiene que ser mejor que el auto de Sacha. Además, quiero una villa junto al Lakeside Garden para que Sacha deje de decir que estamos viviendo en su casa. Liam sonrió. No te preocupes. Te lo compro todo. Un Ferrari y una villa no son nada. Te conseguiré un yate una vez que esto termine. Podemos hacer un viaje en el océano. Y podemos viajar por unos meses una vez que este proyecto termine. ¿Cómo suena eso? Demi no pudo ocultar su alegría en absoluto. Eso es increíble. Ja ja ja. ¿Crees que Matthew perderá los estribos cuando vea esto? Capítulo 910. Documentos falsificados. Esa noche, Matthew le entregó una carpeta a Sacha una vez que llegó a casa. Las cuentas de la empresa constructora, dijo secamente. Mientras sacaba los documentos de la carpeta. Preguntó. ¿Cómo te las arreglaste para conseguirlos? Conseguí un profesional para hacer el trabajo. Respondió Matthew. Sacha luego revisó los documentos brevemente antes de que se formara una expresión severa en su rostro.
Todas las cuentas eran un completo desastre. Obviamente. Había un gran problema con eso. Inmediatamente bajó los documentos antes de tirarlos sobre la mesa frente a Ellen. Miren esto. Mamá. Papá. Estas son las cuentas de la constructora. ¿Qué hace exactamente Liam en la empresa? Solo han pasado unos días. Pero mira cuánto han gastado ya. ¿A dónde se fue todo el dinero? Casi 600 millones se han ido cuando agrega la cantidad que se gastó hoy. La mayor parte del dinero ni siquiera se gastó en la compra de materiales para la renovación. Además, hay algunas sumas de dinero que fueron transferidas a algunas cuentas desconocidas. ¿De qué se trata esto? Ella lloró. Los rostros de James y Ellen se oscurecieron cuando apresuradamente tomaron los libros para hojearlos. Tanto el marido como la mujer estaban estupefactos. ¿De dónde conseguiste estos documentos? James preguntó en un tono impaciente. Matthew contrató a un profesional para que nos consiguiera los documentos. ¿Todavía vas a ponerte del lado de Liam ahora? Papá. Sacha siseó. James habló con los dientes apretados. Date prisa y haz que Liam vuelva a casa. Un rato después, Liam y Demi corrieron a casa. Solo para que James les arrojara los mismos documentos a la cara. Explícate. Liam. ¿Qué pasa con estas cuentas? Suscríbete a Doragon. La expresión de Demi cayó. Pero Liam se mantuvo sereno. Recogió los documentos y los miró antes de fruncir el ceño. ¿De dónde sacaste estas cuentas? Papá. Matthew contrató a un profesional para conseguirlo. James lloró. Será mejor que nos des una explicación ahora mismo. Liam. ¿Cómo te las arreglaste para gastar 600 millones? Liam simplemente se rió entre dientes en respuesta. ¿Crees que estas cuentas son confiables? Papá. Disparates. Sacha interrumpió su conversación. Matthew contrató a alguien que está especializado en este campo para hacerlo. No hay error aquí. Liam le lanzó una mirada de reojo. Es tu marido. No es de extrañar que estés de su lado. Sin embargo, puedo decir honestamente que nunca he visto estas cuentas en toda mi vida. Mira este lío. Vaya. Incluso dice aquí que transferí algunos fondos a mamá y papá. ¿No crees que esto es una completa broma? Sacha. Estás tratando de decir que mamá y papá también jugaron un papel en el robo de algunos de los fondos de la compañía. Las expresiones de James y Ellen se congelaron en el momento en que escucharon las palabras de Liam. No habían notado sus nombres en los documentos antes. Solo lo vieron después de volver a mirarlo bien. Ambos intercambiaron miradas y vieron su nerviosismo reflejado en el rostro de la otra persona. Habían decidido continuar con este asunto antes porque estaban cegados por su ira. Solo entonces se dieron cuenta de que se expondrían si continuaban sumergiéndose en este tema. ¿Qué? Sacha frunció el ceño. ¿Dónde dice eso? Déjame ver. Estaba a punto de alcanzar los documentos cuando James se levantó de un salto y se los arrebató. Luego, lo desgarró con sus propias manos. Eres un mentiroso total. Matthew. ¿De dónde sacaste esta cosa? Estabas tratando de incriminar a Liam por algo que no hizo. Te no solo trataste de hacerle daño. Incluso intentaste arrastrarnos a Ellen y a mí. Conseguiste que alguien falsificara estos documentos e incluyera nuestros nombres en ellos. ¿Qué estás tratando de lograr aquí? James aulló a todo pulmón. Las lágrimas comenzaron a rodar por los ojos de Ellen mientras gemía mientras golpeaba la mesa. ¿Qué he hecho en mi vida pasada para conseguirme un yerno como este? Incluso nuestra hija. Mi hija que crié con mis propias manos. No nos ama lo suficiente como para estar de nuestro lado. Ay. Ya no quiero vivir. Solo déjame morir. ¿Cuál es el significado de mi vida? Sacha sintió una sensación de exasperación mientras miraba los pedazos de papel rotos en el suelo. Tenía la intención de investigar más a fondo la situación.
pero al final no consiguió hacer mucho. Sin embargo, estaba completamente desconcertada por una cosa. ¿Por qué mis padres están involucrados en este asunto? Tengo total confianza en Matthew. ¿Significa eso que mis padres son realmente parte de esto? Capítulo 911. ¿No confías en nosotros? Sacha respiró hondo antes de hablar en un tono sombrío. Les estoy haciendo una pregunta. Mamá. Papá. ¿Acabas de usar el dinero de la empresa constructora o no? Los corazones de James y Ellen dieron un vuelco cuando ambos respondieron enojados. Tonterías. ¡Qué absurdo! ¿Cómo podríamos usar el dinero de la empresa constructora? ¿Qué haríamos con él? Somos tus padres. ¿No confías en nosotros? Ellos dijeron. Sacha se quedó sin palabras. No es que no confíe en ti. Es solo que el gasto de la empresa constructora es demasiado alto. Tengo que averiguar a dónde fue todo el dinero. Las cosas no pueden seguir así. Si la empresa continúa gastando así, no podremos beneficiarnos del proyecto en absoluto. Sin embargo, a James y Ellen no podría importarles menos eso. Lo que más importaba era que no fueran expuestos por sus fechorías. Ambos protestaron una vez más. Y Sacha no tuvo más remedio que darse por vencida ya que no podía llegar al fondo de las cosas. Una vez que regresaron a sus habitaciones, James y Ellen inmediatamente llamaron a Liam para que fuera a la suya. ¿Qué está pasando? Liam. ¿Por qué la empresa constructora gastó tanto? James preguntó preocupado. Liam parecía bastante irritado. Mamá. Papá. La empresa tiene que gastar para que podamos desarrollar el área residencial más lujosa y de alta gama. Solo comprar los materiales utilizados para las paredes exteriores ya me costó más de 100 millones. El precio de la mano de obra para construir los muros es incluso más alto que los propios muros. Además, las iniciativas verdes, los ladrillos y el diseño general, todo esto requiere dinero. Es fácil decir que quieres crear el mejor producto. Pero es difícil cuando realmente intentas hacerlo. James no estaba familiarizado con esas cosas. Así que se rascó la cabeza desconcertado. Cuesta tanto. No puedes comprar algo más barato. El que compré ya es el más barato, explicó Liam. Todo ha ido subiendo de precio por la inflación reciente. No puedo hacer mucho al respecto. Suscríbete a Doragon. Ellen contempló la explicación de Liam por un momento antes de hablar. Pero vi las cuentas. Y algunos de los gastos no fueron para la compra de materiales en absoluto. Vi algunas transacciones en las que el dinero se usaba para comprar artículos en tiendas lujosas. ¿Cómo explicas eso? James miró a Liam inmediatamente. Capítulo 912. Estás tratando de matar a mi hijo. James frunció los labios con desdén. Sacha nunca será tan filial como Demi. Sin embargo, Ellen le lanzó una mirada de desacuerdo. Sacha también solía ser muy filial. Ella solo cambió después de que se fue con Matthew. Matthew fue quien la cambió. Matthew realmente no es bueno. James inmediatamente asintió antes de agregar algunas de sus críticas sobre Matthew. Después de un rato, James cambió el tema a algo por lo que había sentido curiosidad. Por cierto, Liam, vi que transferiste 10 millones a Ellen. ¿Para qué era eso? Ellen sintió que su corazón latía contra su pecho. James terminó preguntando por esos 10 millones al final. Liam miró a Ellen con miedo porque no se atrevió a responder a la pregunta de James. Después de dudar por un momento, Ellen recordó abruptamente algo que había notado antes. ¿Qué hiciste con los 20 millones que te transfirió Liam? James se quedó sin palabras por un momento. Rápidamente respondió con un gesto desdeñoso. Yo hice algunas pequeñas inversiones. Ellen respondió rápidamente con la misma respuesta. También invertí algo de dinero. Ambos se miraron sin hablar. Y terminaron dejando el tema.
Ambos tenían cosas que ocultar. Después de todo, Liam no pudo evitar reírse cuando vio la forma en que ambos interactuaban. Les transferí dinero a ambos precisamente para que las cosas salgan así hoy. Ahora se ha demostrado que tenía razón al haber preparado todo esto de antemano. Después de que James y Ellen suprimieran por completo el asunto de las cuentas falsificadas, las cosas estuvieron tranquilas en la casa durante unos días. Durante los 2 días posteriores a ese incidente, Liam siguió pidiéndole a Matthew que reuniera fondos para la empresa, ya que Liam había agotado todos los fondos existentes de la empresa. Una noche, Ellen estaba durmiendo cuando el sonido de su teléfono la despertó. Cogió la llamada y escuchó a Chloe gritarle al oído: Ellen, ¿cómo pudiste lastimar a mi hijo de esa manera? Estás tratando de arruinar a toda mi familia. Ellen estaba confundida. ¿Qué está pasando? Chloe, no te emociones todavía. Dime qué está pasando. ¿Cómo le hice daño a tu hijo? Me estás preguntando cómo le hiciste daño a mi hijo. Chloe rugió. Usted ha sabido todo el tiempo que mi hijo no tiene licencia. Entonces, ¿cómo podría comprarle una bicicleta? Él acaba de tener un accidente. ¿Sabía usted que? Sus palabras solo hicieron que Ellen se sintiera más confundida que nunca. Sé cuándo le he comprado una bicicleta. No hubo palabras del otro lado de la línea ya que Chloe solo sollozaba en su teléfono. Al final, Ellen no tuvo más remedio que finalizar la llamada y llamar a Minerva. Descubrió que Tate había tenido un accidente y había sido enviado al hospital. Ellen corrió inmediatamente al hospital y se encontró con Jonah, Chloe y Minerva fuera del quirófano. Chloe cargó hacia Ellen en el momento en que la vio. Sin dudarlo, Chloe abofeteó con fuerza la cara de Ellen antes de gritarle: ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Ellen, si algo le sucede a mi hijo, nunca te dejaré vivir en paz. La misma expresión aturdida permaneció en el rostro de Ellen. Chloe, ¿qué está pasando? ¿Se puedes explicarme la situación? Realmente no sé qué pasó. Nunca le he comprado una bicicleta. Sé que Tate no tiene licencia, así que nunca le compraría una. Todavía lo estás negando. Chloe gruñó. Minerva me contó todo. Dijo que tú fuiste quien le dio a Tate el dinero para comprar la bicicleta. Esta Harley vale 600. 000. ¿Cómo podría tener Tate el dinero para comprar algo así? Ellen se quedó atónita después de escuchar las palabras de Chloe. ¿Qué está pasando? Se giró para mirar a Minerva, quien tenía una mirada bastante avergonzada en su rostro. La chica más joven se mostró reacia a mirar a Ellen a los ojos. ¿Qué está pasando? Minerva, dime lo que sucedió. ¿Desde cuándo le doy a Tate el dinero para comprar una bicicleta? No me culpes por algo que no hice. Ellen pronunció preocupada. Minerva mantuvo la cabeza baja mientras hablaba. No te estoy incriminando. Tía Ellen, fuiste tú quien pagó la bicicleta. Ellen abrió mucho los ojos. ¿Qué dijiste? ¿Cuándo le di dinero? Minerva miró a los ojos de Ellen en ese momento. ¿Te olvidaste de esto? Tía Ellen, nos diste un total de 10 millones. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.